Gracias, Presidenta, para obviamente adelantar nuestro voto negativo a las diferentes tarifas que se van a tratar el día de hoy. Hacer una breve reflexión porque ya se dijeron muchas cosas, pero la verdad que hay momentos, hay veces que la política está muy lejos de lo que pasa en la calle, de lo que le pasa a la gente. Varias veces, a veces está más cerca y a veces está más lejos. Y una forma de ver cuán cerca o cuán lejos está tiene que ver con cuando se hace muy difícil en las instituciones del Estado, en este caso del Consejo, hacer algunos planteos de sentido común. Cuando el sentido común choca tanto en estos lugares, yo creo que ahí se aleja la política de la realidad de todos los días. Porque el planteo que hacía nuestro bloque y otros bloques, en este contexto donde aumenta todo y nadie puede negar que estamos en el momento de mayor inflación de los últimos 15 años seguro, por ende nadie negó nunca el desfasaje de las tarifas de los servicios. Lo único que decíamos, algunos bloques con sentido común, era que en el marco donde los rosarinos y los argentinos vamos al supermercado y cada vez pagamos más, donde a los que no tenemos vivienda propia y tenemos que alquilar nos aumentan los alquileres, donde la luz se triplica en la factura, lo único que pedíamos con sentido común a algunos bloques es que aquellas tarifas en este marco de inflación extraordinaria, aquellas tarifas que dependan de nosotros, de los concejales, de lo que muchas veces decimos esto no depende del Consejo, esto no depende, y todo el día parece que nos sacamos problemas encima porque nada depende del Consejo. Lo que depende del Consejo, el sentido común de muchos bloques decía, hagamos que por lo menos el aumento no pegue tanto y al mismo tiempo que todos los aumentos en los bolsillos de los rosarinos. Esa cosa de sentido común parece que no tuvo quórum en este Consejo, porque eso era simplemente lo que pedíamos. Y creo que eso se mostró en esta semana. Yo creo que en esta semana se mostraron dos cosas. Obviamente una mala noticia, que es que pese al esfuerzo que hicimos no pudimos frenar este aumento del transporte, por ende este sentido común no se pudo imponer, y eso es una mala noticia claramente. Pero por otro lado dentro de toda esta mala noticia hay una pequeña buena noticia, que es que, por un lado, quedó expuesto ante la sociedad rosarina esto que veníamos sosteniendo, por lo menos nosotros desde diciembre, que era que ante este Consejo diverso, el socialismo había decidido hacer un pacto de gobernabilidad con el PRO. Quedó expuesto porque eran los votos que estaban acá, quedó expuesto porque en toda la semana se discutió eso, pero lo mejor no es que haya quedado solamente expuesto, porque de última eso sería decir, vieron que teníamos razón. No, lo mejor y la buena noticia para adelante es que ese pacto de gobernabilidad claramente mostró sus límites. Porque muchas veces, incluso muchos nos reconocían del oficialismo, que ese pacto de gobernabilidad, el socialismo lo hacía a regañadientes, porque en teoría no tiene nada que ver con el socialismo, pero lo hacían en pos de que el PRO le garantizaba, entre otras cosas, el aumento de boleto, y eso en teoría es la gobernabilidad. Garantizar los aumentos en teoría de la gobernabilidad. Entonces, ese pacto de gobernabilidad iba a garantizar los votos para el aumento del colectivo y no lo pudo garantizar. La primera vez que ese pacto de gobernabilidad negativo para la ciudad de Rosario, no solamente para este Consejo, negativo para la ciudad, y nosotros lo dijimos, nada bueno puede salir de un acuerdo entre el socialismo y el PRO. Y le decíamos a la intendenta que había otra posibilidad de generar otro marco de acuerdo con otras fuerzas diversas de este Consejo y no con el PRO. Porque nada bueno podía salir. Y le decíamos, cada vez que ese pacto se exprese en este recinto, nosotros íbamos a estar del otro lado, pero siempre proponiendo una alternativa. Entonces creo que mostró sus límites, porque iban a venir la semana pasada a un recinto con los votos justos, incluso iba a desempatar la presidenta con el voto doble, haciéndose cargo de eso. Justamente, presidenta que nosotros decíamos que expresaba ese acuerdo del socialismo del PRO, con los votos justos.
Digo, los votos justos y el voto doble se aleja bastante de la idea del diálogo y el consenso. Y eso también era una crítica que nosotros hacíamos, además de no estar de acuerdo con que todos los aumentos caigan al mismo tiempo en los bolsillos de los rosarinos, también hacíamos una crítica política a cómo se había llegado a esta situación. Y decíamos, están conduciendo un consejo municipal diverso, heterogéneo, donde nadie tiene mayoría a las patadas. Y un cuerpo de esta característica no se puede conducir a las patadas porque pasan cosas como la semana pasada, que se suspende una sesión cuando no era la voluntad de nadie suspender una sesión. Ahora, tuvimos que recurrir a la última herramienta del quórum para sentarnos en una mesa a decir que había que tener sentido común. Para eso hubo que suspender una sesión. Entonces, el diálogo y el consenso, la Argentina que viene, unir a no sé qué, todo eso es para la tribuna, porque en el momento de garantizar la gobernabilidad, insisto, como si aumentar sería gobernar, ahí no importa el diálogo y el consenso, ahí están los números lo más justo posible, no se consulta a nadie, se baja acá y se imponen los votos. Está bien, se puede ganar así, y algunos dirán, esas son las reglas de la política. No son las reglas de la política que a nosotros nos gustan, pero bueno, se imponen. Ahora, tengan en cuenta que esas son victorias pírricas, porque no son victorias o no es una forma de construcción política sustentable en el tiempo. Hoy pudieron ganar rajuneando a uno de estos 14 y se va a imponer ese aumento que cae al mismo tiempo que el 300% de la EPE, que los aumentos en los supermercados, que los aumentos en los alquileres, pero eso parece que no se discute. Lo que se discutió esta semana eran chicanas entre un lado y otro lado, y nadie discutía que acá aumenta todo todos los días y que el segundo semestre, donde todo mejora, no va a llegar nunca. Entonces digo, la discusión de los aumentos en la gente no se dio. Se discutían mecanismos, si era legal, si era infantil, si no era infantil, pero lo que le pasaba a la gente no se discutió. Y insisto con esto, a ese pacto de gobernabilidad entre el socialismo y el PRO siempre dijimos que cuando el socialismo o el Frente Progresista quiera avanzar en medidas propositivas, progresistas y para la ciudad, iba a tener, no solamente en Ciudad Futura, en otras fuerzas, un respaldo para generar otro esquema de gobernabilidad en la ciudad. No se quiso eso, se apostó por el PRO, aunque estén los votos justos, aunque el PRO no lo garantice. Digo, eso me parece que es, dentro de la mala noticia, una buena noticia para el futuro. Quedó claro el pacto de gobernabilidad, y el pacto de gobernabilidad en su primera batalla mostró sus límites. La segunda cosa que quedó en claro esta semana me parece que es que hay una oposición, porque también, digo, hay que informarle a todos aquellos rosarinos, y que fueron muchos, que votaron al PRO porque estaban cansados del socialismo y lo votaron de buena fe, que el PRO no es oposición en la ciudad de Rosario. Creo que eso quedó claro. Sí quedó claro que hay otro grupo muy heterogéneo, que nos juntó la propia torpeza de las negociaciones, porque todos sabemos cuáles son las diferencias entre este grupo de los 14 devenido en 13 sobre el final. Somos muy distintos. Y nos unió la torpeza de las negociaciones, porque no hablaron con nadie, fueron. Y esos 14, creo que si algo pudimos poner por la positiva fue frenar el aumento de la semana pasada, pero además generar un cambio en algunas cuestiones de la cultura política, porque dijimos, va a ser una negociación colectiva de estos 14 para intentar bajar ese precio del boleto, y porque además somos, con nuestras diferencias, una oposición responsable, porque también nos querían poner en el lugar de la irresponsabilidad, de que ustedes quieren que se prenda fuego la ciudad, de que ustedes no aceptan nada. Justamente nosotros queríamos poner un poco de sentido común a esta discusión. Inclusive, y esto ya se dijo, llevamos propuestas de nuevos ingresos para el sistema con la intervención de la provincia, que entre paréntesis ya no queda otra que meter a la provincia en este debate. Digo, así como en algún momento la ciudad de Rosario, sin la necesidad ni la potestad para hacerse cargo de la salud, tomó una decisión política y se hizo cargo de la salud, en algo que todas las fuerzas políticas valoramos. Entonces no había problema de jurisdicción y se hizo cargo de la salud. Yo creo que ya en este punto no hay que discutir más que la provincia se tiene que hacer cargo en términos de sustentabilidad del sistema de transporte. Digo, eso me parece que era una oportunidad,
si nos sosteníamos los 14, para seguir imponiendo ese debate, y creo que lo íbamos a lograr. Y digo, hicimos propuestas y no le corrimos el cuerpo al problema, como también se nos quiso decir, porque no nos poníamos en una posición irreductible de no se aumenta nada. Porque, insisto, cualquiera que haya vivido en este país de diciembre a esta parte sabe que aumentó todo exponencialmente. Hicimos propuestas, inclusive dijimos, esas propuestas las votamos. No era simplemente bajar el precio para dar quórum, era hacernos cargo entre todos de la realidad que vivimos, de que hay que sostener un sistema, que todos queremos que sostenerlo, que nadie quiere que la ciudad se prenda fuego, pero que había otra alternativa que no era descargarle todo el costo al usuario. Digo, este es el ABC de la política, o descargamos siempre todo en los usuarios de la gente o metemos el Estado para que ese impacto no sea tan grande. Imagínense, y se lo propusimos en la Comisión de Servicios Públicos, en charlas informales, imagínense qué distinto hubiese sido este recinto si de la crisis, entre comillas, política de la semana pasada, del no quórum, hoy votábamos por unanimidad un aumento del boleto, nosotros recién llegamos, pero creo que no sucedió nunca en la historia, por unanimidad un aumento del boleto que esté por abajo del aumento de las paritarias, es decir, que no pierda poder adquisitivo el trabajador, pero que entendamos que hay que sostener el sistema. Esa imagen era posible en algún momento. Esta oposición a la que se la tildó de irracional, de infantil y no sé cuántas cosas, llevó propuestas concretas para votar por unanimidad un aumento del boleto, pero que no vaya en desmedro del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, yo creo que esa es una buena noticia para el futuro, porque acá hay una oposición que es responsable, que no le esquiva a los temas, y porque además, así como obviamente el PRO tiene ese pacto de gobernabilidad con el socialismo y cogobierna porque en algún momento quiere gobernar la ciudad de Rosario, obviamente. Es más, nosotros le dijimos a la intendenta, este pacto de gobernabilidad el que más lo favorece al PRO, que va a terminar ganando la ciudad de Rosario. Ahora, como muchas fuerzas que estamos acá también queremos gobernar la ciudad de Rosario, no vamos a hacer... Digo, me parece que la gente votó en diciembre, y lo vamos a... En diciembre no, en junio, y lo vamos a decir todas las sesiones, porque parece que acá no se dan cuenta cuáles fueron los votos de la gente. La gente votó el año pasado un consejo diverso para que las cosas empiecen a ser de otra manera. Y creo que de a poco vamos pudiendo instalar otra lógica. Hoy nos faltó un voto, en diciembre nos faltaron algunos más, ahora nos faltó uno, quizá la próxima sí podamos avanzar y también ganar en este recinto. Pero me parece que eso no son avances menores. Y esa me parece que es la senda por la que hay que seguir transitando. Mostrando siempre alternativa, estando siempre en la vereda de enfrente de ese pacto de gobernabilidad que no es bueno y además tiene sus límites, y siempre mostrando una alternativa. Insisto, hay una correlación o un esquema o una diversidad de fuerzas políticas donde el socialismo puede hacer planteo por la positiva. Es mentira que acá la única forma de cogobernar la ciudad es con el PRO. Por eso me parece que ante la gran derrota de que mañana le aumente el colectivo, junto con todos los otros aumentos de la gente, la buena noticia es que de a poco, de a muy poquito, porque como decíamos al principio, ahí puede ser que lo que pasa dentro de la institución está muy lejos de lo que pasa en la calle, de a poco y con mucho esfuerzo vamos intentando cambiar algunas lógicas que parecían imposibles. Porque es así, digamos, entre lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer, hay muchos pasos intermedios. Nosotros podemos tener la coherencia de ir diciendo siempre lo mismo. Dijimos en diciembre que no íbamos a poner este pacto, nos estamos poniendo ahora y estamos presentando una alternativa posible y viable para la ciudad. Porque lo que hay que construir es un proyecto de poder alternativo en la ciudad de Rosario. Muchas gracias, presidente.